Bueno, pues vamos con la última ponencia antes de la comida. Venimos. Venga. Pasamos a otro tema súper interesante, importante, que no habíamos abordado, es verdad, en ninguno de los congresos y que cuando se nos dio la oportunidad de que Blai estuviera, pues dijimos por supuesto que sí. Bueno, Blai utiliza pronombres neutros, ella, nacida en Barcelona, actualmente es matrona en Gasteiz. Proviene de la lucha transfeminista y del movimiento por la vivienda. Ha trabajado en la educación sexual alternativa con adolescentes y hoy nos hablará sobre la importancia de reparar en la salud LGTBIQ+ e introducirla en nuestra cotidianidad. Aurera. Yo voy a copiarte y voy a ponerme el tiempo también. A ver, ¿me subo el micro? ¿O Beto? Sí. Sí. Osondo. Pues egunon, ni Blai naiz, me ha presentado María muy bien, utilizo pronombres neutros y quería empezar agradeciendo a Lorea sobre todo que me hubiera invitado, que fue mi profesora durante la residencia de matrona. Veo a muchas compañeras por aquí, que me hace muchísima ilusión. Es el tercer año que vengo a este congreso y la verdad es que pienso venir muchos más porque me encanta venir. Os voy a hablar sobre salud LGTB y quería empezar explicando algunos conceptos que voy a usar durante la charla, que quería que quedaran claras para luego que no haya confusiones. Empecemos hablando sobre, veis que aquí hay en el dibujo 4 definiciones diferentes. La primera, la identidad, que encontramos en el cerebro, la identidad de género. Vemos la atracción en el corazón, la orientación sexual. Vemos el sexo, que en este caso está puesto en los genitales, pero ahora explicaremos. Y la expresión. La orientación sexual, todos sabemos un poco qué opciones hay y qué es, así que me la voy a pasar. Y hablaré sobre la identidad de género. La identidad, sabéis que es cómo nos identificamos, como mujer, pronombres femeninos, como hombre, pronombres masculinos y como persona no binaria, con pronombres neutros. No voy a entrar en otras identidades. La expresión de género es cómo nos presentamos al mundo, cómo me muevo, cómo me visto, cómo bailo, cómo me siento, cómo me río. Todo esto sería la expresión, que sabemos que es un gradiente de feminidad a masculinidad pasando por la androginia, un gradiente con muchas posibilidades que no tiene por qué estar relacionado con la identidad de género. Pasamos al sexo biológico, que como decía en el dibujo están en los genitales, pero sabemos que hay cromosomas, fenotipos relacionados con el sexo, hormonas, y que en este caso, a pesar de que se llame biológico, también trata de un gradiente de posibilidades donde existen las personas intersexuales. Esas que, por ejemplo, una persona que tiene una vulva y un cromosoma XY, una persona con una vulva y con testículos, varias variaciones que también hay que visibilizar. En el cis heteropatriarcado, que sería pues, el sistema por el cual se ligan estas definiciones como columnas y no como filas, una mujer tiene que ser femenina y tener una vulva, y un hombre masculino y tener un pene. Y hoy hablaremos un poco de por qué esto no tiene que ser así y sino funcionar linealmente. Yo hoy voy a hablar de salud LGTB, pero como persona trans voy a barrer un poco para casa. Entonces me parece muy importante que quede clara cómo funciona la asignación de género. En el segundo trimestre del embarazo sabemos que se hace una ecografía donde podemos ver los genitales del bebé que está dentro de la tripa. Los genitales, que no el sexo biológico, que ya hemos visto que son varias cosas. Una vez sabemos qué genital tiene esta personita, empieza el engranaje de género que llamamos. Todos esos mecanismos por los cuales pensamos un nombre, cómo decoraremos la habitación, qué extraescolares hará esa persona, cómo se relacionará, qué actividades podremos hacer conjuntamente. Y parece que es a partir de ese momento, cuando sabemos el genital y por lo tanto asignamos un género, que se convierte en más real. Esta persona, en este ejemplo Andrea, va a ir creciendo y con el paso del tiempo va a identificarse con una identidad de género. Si coincide con esa asignada al nacer, secundaria a la ley de los genitales, hablaremos de una persona cis. Si no coincide, hablaremos de una persona trans.
Más conceptos. He traído aquí la bandera que quería explicar muy rápidamente. Hemos visto en el Genderbread, en la primera clasificación, las diferentes definiciones. Esas personas que no entran dentro del cis heteropatriarcado se llaman en el inglés, en la terminología inglesa, queer, es decir, raritos. Y esta sería un poco una de las banderas que nos puede recoger. En el triángulo amarillo, con el aro morado, tenemos a las personas intersexuales, que me gusta pararme aquí un momento porque hay tantas personas intersexuales como personas pelirrojas, que es una cantidad muy grande. ¿Qué pasa? Que como vivimos en un mundo de A o B, esas personas que nacen con esas diferencias o variaciones, es decir, un clítoris de X centímetros más largo de la normalidad, son modificadas o adaptadas para poder encajar a una vulva normativa, entonces muchas veces invisibilizadas. Vemos aquí también los colores azul, rosa y blanco de la bandera trans, marrón y negro de la cuestión racial y el largo iris que tradicionalmente se ha relacionado con la lucha homosexual. También he puesto aquí un poco dentro de este asterisco trans por qué ya no utilizamos la palabra transexual o transgénero. Transexual hace referencia, ¿no?, a esa persona que se cambia el sexo, que hace modificaciones, y transgénero a esa persona que cambia el género. Hoy en día hablaremos de trans con asterisco, trans como paraguas de esas personas transbinarias, hombres trans o mujeres trans, que pueden o no haberse cambiado estos aspectos sexuales, de identidad, y las personas trans no binarias, que hablaríamos de trans masculinas o trans femeninas según la expresión de género, según cómo se visten, cómo se presentan al mundo. Hablemos un momento de cómo afecta toda esta clasificación dentro de la cotidianidad. Vivimos en una sociedad donde, según diversos factores que interseccionan, es decir, el color de la piel, la identidad, la expresión de género, el poder adquisitivo, el IMC, el capital social, erótico, todos estos factores jerarquizan a la población en cuerpos deseables y cuerpos no deseables. Con cuerpos deseables no me refiero a cuerpos que liguen más o que liguen menos. Con cuerpos deseables me refiero a todas estas características que afectan a nuestro cotidiano y, por lo tanto, a nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestra cotidianidad y a nuestra salud y esperanza de vida. Es importante reparar en esta jerarquización y en esa desestabilización para poder cambiar poco a poco la situación actual. Si hacemos un repaso a las personas que estamos en esta sala, encontraremos mayoritariamente personas cis, blancas, delgadas, y sería muy interesante que a través de estas charlas poder diversificar realmente la asistencia. Pasemos a hacer una breve historia. Hoy tengo poco tiempo y he escogido algunas de las fechas, pero sí que quería puntualizar que la lucha LGTB y la lucha trans no son solo fechas legislativas, sino una historia mucho más amplia. Empecemos por el 1995, cuando se deroga la ley de vagos y maleantes, que igual os suena. Una ley donde la homosexualidad era un delito. El 95. Que hace nada. Otro dato curioso que he apuntado es que no es hasta el 2007 cuando se reconoce a una pareja de mujeres ambas madres de esta criatura, ¿no? Antes la pareja tenía que adoptar a la criatura de la madre gestante mediante un proceso difícil y largo. Pero no es hasta el 2017, es decir, hace todavía menos, que esta pareja de madres lesbianas no necesitaba un documento de la clínica de reproducción asistida donde se demostrara y se fiabilizara que esa criatura efectivamente era de ambas madres. Hace muy poco. Tenemos también, el 2018, la primera huelga transfeminista que se hizo, tampoco hace tanto, 2018. El 2019, ahí es donde empiezan los cambios para el colectivo trans. Ahí es donde se despatologiza al colectivo trans. Dejamos de necesitar un diagnóstico psiquiátrico para poder optar a un tratamiento hormonal o a una cirugía. No desaparece la transexualidad como patología hasta el 2022 del DSM. Y ahora todavía aparece como disforia de género, pero ya no como transexualidad. No es hasta el 2023 que aparece la ley transestatal que seguramente conozcáis y la posterior adaptación en 2024 en el contexto de Euskadi. Quería pararme un momento aquí también
y recalcar la importancia del momento actual, la importancia de hablar hoy de esta situación. Hablamos de hoy porque en este contexto estamos delante del auge de una extrema derecha. Vemos esto en aumento de discursos de odio, LGTBI-fóbicos. Vemos el 12 de octubre estuvieron en Gasteiz una agrupación ultraderechista sin miedo saliendo a las calles con protección. Estamos viendo como Vito Quiles también pasa por las universidades y coge fuerza. Estamos viendo como el verano pasado, a través del conflicto en Euskal Udalekuak, los medios de derechas cogen y aprovechan otra vez para hinchar el discurso de transfobia y LGTBI-fobia. Ahora más que nunca tenemos que hablar de estos temas de los cuales ya vamos tarde, porque puede ser que dentro de un tiempo, depende de cómo vaya, no podemos estar haciendo este tipo de ponencias. Empecemos. Después de ver este marco, tanto teórico, un poco histórico, vamos a ver cuáles son los datos. Vamos a pasar un poco a estadísticas. Este primer gráfico lo he sacado del último informe del Ikusgune, que igual lo conocéis, es el observatorio contra la LGTBI-fóbica que tenemos en Gasteiz, en Álava, y cada año publican un informe sobre las violencias ese año. Este es del 2024 y vemos que la homofobia y la transfobia serían las dos violencias más vividas. Pues la homofobia claramente por una parte de la violencia que recibe la masculinidad entre sí, y la transfobia también pues similar. Situación laboral. Este estudio me suele gustar mucho parar aquí también. Hemos visto la pirámide un poco de jerarquización de los cuerpos deseables y esto se traduce también a la cotidianidad, hemos dicho, a un estilo de vida. Según el estudio de PhilGTB, el 40% de las personas trans viven en la economía sumergida. Esto significa trabajo sexual, cuidados a personas sin contrato, etcétera, 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 con el marco que eso implica. Veamos alguna cosa más. Ahora centrándonos en nuestro terreno de la salud. Vemos aquí un gráfico de la Agencia de Derechos de la Unión Europea, donde se habla sobre cuál es la lectura del colectivo trans, en este caso otra vez, sobre la sanidad, donde el 54% se ha sentido discriminado por profesionales, el 32% ha recibido acoso verbal y al 14% se le han negado los cuidados por ser trans. Yo el 2022 hice un TFG en el que hablaba del modelo de capacitación enfermera. Quería hacer un modelo de capacitación enfermera en el acompañamiento de las personas trans. Y yo en ese momento militaba en un colectivo que se llamaba Disforia Colectiva, donde pasé a mis compañeros una encuesta para ver cuál era su percepción de la salud. Yo pensaba que la enfermería era la puerta de entrada al sistema sanitario y que por lo tanto era muy importante que nos capacitáramos. En esta encuesta, el 60% había sufrido un trato discriminatorio por parte de enfermería. El 90% había atrasado una cita por miedo y el 100% consideraba que las profesionales teníamos un bajo conocimiento de la realidad trans. ¿En qué se traduce este marco sanitario, el marco histórico, el marco social? Se traduce al cuadro de arriba. Se traduce a un aumento de riesgo de ideas de suicidio que suben al doble que la población cis. Se traduce a un riesgo 4 veces mayor de consumir drogas, a un mayor riesgo de sufrir ansiedad, estrés, VIH. Esta es la comorbilidad a la que nos estamos exponiendo y la mirada urgente que tenemos que hacer. ¿Qué hacer? Ahora viene el momento práctico. ¿Cómo podemos hacer para introducir toda esta mirada urgente a nuestra cotidianidad? Empezamos por la introspección. Yo siempre hablo, tenemos que empezar por nosotros, por cómo vivimos cada cual de nosotros el género, cómo nos relacionamos con él, cómo me relaciono con personas de otro género, por qué me depilo, por qué me he visto así, cómo follo, por qué le sonrío a una persona que me está incomodando, porque no quiero resaltar. Todo esto es una reflexión que desde el feminismo ya se viene pidiendo hace tiempo y que tenemos que recuperar para realmente poder pasar al plano de la segunda persona. Investigar sobre el género,
películas, libros. Hoy en día tenemos Google, que es una herramienta fantástica donde poder buscar información y bibliografía. Tenemos que tener cerca, igual no tenemos en nuestro círculo de amigues situaciones disidentes, situaciones de género disidentes, pero tenemos que buscarlas y poder sensibilizarnos, normalizarlas. El punto número 3, desde el feminismo se habla de las gafas moradas, ¿no? Con las que ver las agresiones. Pues podemos coger este concepto, salir a la calle y fijarnos en el género, en nuestro cotidiano, ¿no? Cómo habla una pareja, hombre cis, mujer cis, cómo es el lenguaje verbal de la gente. Ir por la calle y empezar no a hablar de me gusta la camiseta de esta chica, me gusta la camiseta de este chico, empezar a hablar de persona, puede ser una forma también de desgenitalizar de alguna forma a la población, una forma de diluir el género de nuestro imaginario. Y luego pasamos de alguna forma en la consulta. En la consulta aquí somos profesionales de la salud, pero también abogadas, tenemos muchas profesiones y estos consejos son para todos. Yo he puesto aquí varios ejemplos, pues yo como matrona, pero un cartel encima de la mesa, mítico tocho que suelen tener los médicos de madera, doctor, no sé qué, pues poner mi nombre, mis pronombres y la profesión. Es una presentación. En la chartela que llevamos, poder poner los pronombres. Una chapa, el lanyard. Aquí es una foto mía en el trabajo y llevo el lanyard de la bandera NB, la bandera de las personas no binarias. Utilizar el plural femenino o empezar a practicar el plural neutro. Todo esto son símbolos que a una persona que las necesita, una persona que quiere que le preguntas los pronombres, las va a ver y te va a leer como una aliada. En un mundo ideal, aquí me gustaría subir y deciros, preguntarles los pronombres a todas las personas que entren en vuestra consulta, preguntarles los pronombres a vuestras colegas, a la gente que conozcáis nueva. Y os lo recomiendo que lo hagáis, pero no vivimos en este mundo todavía. Y tenemos que empezar con pequeñas señales que muestren a quienes queremos llegar que somos conscientes, que hemos pensado en esto, que vemos esta realidad. Os traigo también esta tabla sobre el vocabulario, un poco a usar a la práctica asistencial. Las frases basadas en roles de género, ¿no? Tienes novio, usas condón, anticonceptivas, esto es un poco más básico, pero mantienes relaciones sexuales, importante también, con una o con varias personas, tampoco asumir una exclusividad. ¿Utilizas algún método barrera para prevenir ETS? Un método barrera es lo primero que necesitamos, independiente del genital que tenga. Lo peor que te puede pasar no es embarazarte, seguramente. Es importante desintoxicar este lenguaje. Muchas veces en el paritorio, ¿no? Nosotras decimos mi mujer de la 2, mi mujer de la 3. Bueno, pues pasar a la gestante, la puérpera. Hay palabras un poco para suavizar. ¿Qué vas a tener? Mítica pregunta. ¿Qué vas a tener? Niño o niña. ¿Qué vas a tener? Niño o niña. Porque hemos visto que en el momento en el que ya le ponemos niño o niña a esa personita, ya es persona de verdad, ¿no? ¿Has pensado el nombre de tu bebé? Un nombre ya nos da mucha información del género, en verdad. ¿Has pensado el nombre de tu bebé? ¿Cuántas semanas estás? Y aquí ya entramos a puntualizaciones un poco más pequeñas, pero te voy a dar unas braguitas. Pues habrá gente que está pariendo que no use braguitas, que use gallumbos, que use ropa interior. Pues visibilizar también, curarnos de espanto. Te voy a dar ropa interior, esta ropa interior desechable. La lactancia materna, la planta de maternidad, podemos hablar de lactancia fisiológica, planta de obstetricia, hay opciones. ¿Esto significa invisibilizar a la mujer? No. Esto no es borrar a la mujer como madre, no es borrar a la mujer del panorama, es entender la diversidad del concepto gestante. Y aunque seamos la minoría, una minoría muy pequeña, existimos. El vocabulario prohibido también, importante. Está muy bien saber todo eso que debemos decir, pero también es importante saber eso que ya debemos de dejar de decir. ¿Cómo era tu nombre de antes? Al nombre de antes nosotros le llamamos dead name, el nombre muerto, el nombre que ya no utilizas. Un nombre del que seguramente te avergüences, que no quieres que la gente sepa, porque no quieres que te relacionen con ese nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre quieres que me dirija a ti? ¿Qué tienes entre las piernas? Esta suele ser una pregunta muy de... sí, pelo de colores, tal, piercings... Pero tú ¿qué pone en tu DNI? ¿Qué tienes entre las piernas? Esta pregunta es completamente invasiva hacia una persona que
no tiene por qué. A una persona cis no le preguntaríamos qué tiene entre las piernas. Es una pregunta que tenemos que dejar de hacer. ¿Qué pronombres utilizas? Lo que nos importa no es ni el sexo ni la genitalidad de esa persona, es con qué pronombres quiere que nos dirijamos a esa persona. ¿Eres chico o chica? También otra vez, ¿qué pronombres utilizas? Esto también, las profesionales que estamos de cara en el público, las personas trans que nos encontramos de cara en el público, y yo como matrona en el paritorio en el que me tengo que ganar la confianza de una persona que va a parir, de un momento muy delicado de su vida. Blay, qué nombre más raro, que eres chico o chica, ahí ya puede haber un conflicto. Ir cambiando el mundo también significa que una persona no deje de confiar en alguien que tiene el pelo corto, que no tiene muy claro cuál es su expresión de género, su identidad, y que empecemos a preguntarlo. ¿Qué pronombres utilizas? Es que no es por curiosidad, es que me quiero dirigir a ti correctamente. ¿Y qué pensaron tus padres, no? ¿Y tus colegas? ¿Tu pareja te ha dejado? ¿De pequeña y con qué jugabas? Un montón de preguntas de repente. Esto también es mítica. ¡Wow! ¡Qué bien! Así le puedo preguntar todas estas cosas. No. Lo que decía antes, hoy en día existe el Google. Existe el Google y podemos hacer muchas preguntas a Google, ChatGPT, libros, películas. Hay muchas fuentes de información que podemos utilizar para dejar en paz a las personas trans. Me ha pasado en citas, tener citas y de repente, ¡oh, qué bien! Pues te lo pregunto. No puedo imaginar cómo ha sido tu vivencia del género. Si algún día quieres hablar de ello, me encantaría escucharte. Es muy difícil esto de los pronombres neutros. Yo siempre te he conocido con otro nombre y con otros pronombres. Hombre, ya lo sé que es muy difícil. Es difícil para ti, es difícil para mí. Las personas cuando transicionamos y nos cambiamos los pronombres, también al principio nos equivocamos. Llevamos 20 años igual hablando con un nombre y unos pronombres. Luego dices, y ahora que acabo de pedir en sociedad que me cambien los pronombres, ahora me equivoco yo. Tócate el coño. Pues no, también es un momento de decir, es difícil. Pues yo le suelo recomendar a la gente de mi alrededor, coge un papel, tú te vas a casa a hacer los deberes, coge un papel, un boli, ¿cuál es el nombre nuevo? Blay. Los pronombres neutros. Blay está cansada, Blay es guape, lo que sea, para poder interiorizar en casa y ver a esa persona que no tenga que comerse 80 barcatus cada vez que habla con alguien. Es difícil, ya lo sabemos. Con que lo digamos una vez ya es suficiente. Nosotros lo sabemos más que nadie, que es difícil. Y nunca nos vamos a enfadar porque alguien se equivoque con los pronombres. Pero tampoco queremos recibir 80 barcatus cada vez que hay un error. Asistencia. La cotidianidad. Esto es lo que decía. Yo hablo como matrona, como profesional sanitario, pero es aplicable a cualquier ámbito. Es muy importante que a la gente que conozcamos, ya sea como por parte de psicología, de matrona, explicar que no hay un camino correcto para hacer la transición. Esto es muy importante, no hay una forma correcta de ser trans. En el caso de que la persona con la que nos encontramos quiera un asesoramiento por parte de endocrinología o por parte de cirugía, le explicaremos que la derivación la tiene que hacer su médico de atención primaria y que aparte de ahí le enviarán a la unidad de cruces. La unidad de género de cruces es la única en el terreno de Euskadi. Solo tenemos un hospital al que acudir. En Cataluña en cada centro hay centros de atención primaria donde se da esta atención. Es muy difícil que con una atención tan lejana pueda ser de proximidad. Aparte de que hoy no entraré, pero bueno, dudosa formación también las profesionales. Es importante decir que muchas veces cuando vas a cruces seguramente ya te aboquen, y luego lo veremos, a una pasarela del ser. Entonces es mejor ir acompañada, esto también les podemos decir. Tendrás que ir al médico de atención primaria, te mandará a cruces y el día que tengas la visita en cruces, ve con alguien, con quien sea. Esto ya hemos visto, ¿no? No asumir prácticas sexuales, no asumir los pronombres. En la consulta también no es el momento para hacer preguntas personales. No somos un zoo, no es el momento para aprovechar y nutrirnos de eso. El no asumir las prácticas, esto pasó en Salburua, no hace tanto, hace un par de años, que un chaval trans con mucho cispassing, que significa con hormonación y con barba, acudió para hacerse una citología. Desde la administración se lo leyó como un hombre cis. No, esto es obstetricia, no, este no es este sitio, esto no es este sitio. Y este chico se fue sin hacerse la citología porque no fuimos capaces en la recepción de poder ampliar y por un momento decir, existe esta realidad. Y así es como la comorbilidad suma y la calidad de vida baja.
La unidad de género de cruces, nada, muy rápido. Estas son las pasarelas un poco del ser. Psiquiatría, endocrinología y cirugía. Si eres trans, todo, pack completo. No hay la opción de hacer a medias o de estar bien de la cabeza o de querer tener tetas, no. A mí me gusta aquí pararme también un momento porque este discurso es muy clasista. Es importante decir aquí que actualmente luchamos porque estos procesos se despatologicen, para que el ser trans se convierta en una diversidad más de la población y por lo tanto que en la cartilla de sanidad pública aparezcan estos servicios gratuitos. Pero en nuestro horizonte no es mastectomías para todos, nuestro horizonte no es más operaciones. El horizonte es que nadie tenga que cambiarse el cuerpo nunca para poder ser leído con los pronombres que quiere. Y esto es cotidianidad, es pensar en ello, es cambiar nuestra vivencia del género para poder llegar hasta aquí y que en generaciones futuras nadie piense en necesitar quitarse las tetas para tener que ser leído como una persona no binaria o como un chico. Dejo aquí unas fotos también de realidades trans, no sabemos qué identidad tiene esta peña, pues no le hemos preguntado los pronombres, pero sí que me gusta también con esta frase que es de un libro de duelo perinatal, de una matrona de Txagorritxu, quien no se nombra no existe, y bueno, pues un poco inspiración. Para acabar os he puesto algunos recursos y visibilidad, decir que el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Os he puesto no solo cosas profesionales, también de ocio y de cotidianidad. El estudio sobre salud trans que he utilizado para hacer la presentación, un modelo de salud trans que es una propuesta desde Cataluña, algunos testimonios de la Unidad de Género de Barcelona, que serían como las de la UDIG, y información sobre la sexualidad desde un punto menos ciscentrado. Aquí también os llevo la guía de atención a las personas en situación de transexualidad del Gobierno vasco, y aprovechar para hablar de este colectivo nuevo que se llama Sumin Trans, que este fin de semana hace una asamblea abierta para hablar, tanto para gente trans como gente cis, para hablar sobre Osakidetza y el género, que justo me parece muy interesante y lo tenéis en Bilbo. Naisen, que igual conocéis, que es la Asociación de Familias para Infancias Trans, que justo hicieron el primer congreso internacional el 5 y el 6 de mayo en Bilbo. Ikusgun, el Observatorio contra la LGTBI-fobia en Áraba, y el Beatokia, que en teoría sería el observatorio también, pero de Bilbo. Conclusiones. Una revisión del género no solo sirve para la inclusión de las personas trans en nuestro sistema, sirve para todos. Hemos visto que es muy interesante poder depurarnos de este cis heteropatriarcado y poder crear formas alternativas de relacionarnos. La salud LGTBIQ es una urgencia. Es una urgencia y es nuestro deber entender las especificidades de este contexto y realizar un trabajo de acercamiento para poder reconocer cuáles son las necesidades de este colectivo. Empatizar no siempre significa entender. Yo ayer no estuve, pero ha salido esta palabra y creo que es importante. No tengo que haber vivido en mi cuerpo algo para entenderlo. Empatizar no es simpatizar. Empatizar es respetar. Respetar y entender que habrá cosas que no entendamos, pero que son reales. Debemos diversificar nuestra mirada, así como nuestra profesión, para que cambie el mundo, ¿no? Ha acabado la primera ponencia diciendo para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Me ha gustado y me lo cojo. Y es importante deconstruir lo establecido para construir un mundo mejor. Quería acabar rindiendo memoria a Aimar Elosegui, que igual os suena, que fue un chico trans de Hernani que se suicidó en el 2007. Estas son realidades del contexto, son realidades nuestras muy cercanas y que tenemos que seguir hablando de esto para que nunca más sucedan. Aquí hay Kachalin Miner, la autora del libro, donde explica como colega de Aimar su vivencia, que publicó hace poco y es un libro muy interesante. Eskerrik asko.